Gracias, María Victoria. Y una de las noticias más importantes relacionadas con el Reino Unido tiene que ver con el primer año inolvidable de por sí de Boris Johnson en el número 10 de Downing Street. Este pasará a la historia como uno de los años más movidos que haya enfrentado un primer ministro en las Islas Británicas. Para hablarnos del tema, vamos a hacer conexión a esta hora con Juan Carlos Esbejarano. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué año? What a year, como dicen los ingleses. Así es, Orlando. Bueno, increíble que haya pasado ya un año, pero un año lleno de noticias. Y sin duda alguna, en 50 años todavía se estará hablando de Boris Johnson para bien o para mal. Primero por el Brexit, porque fue el primer ministro que logró el sueño de la ultraderecha de su partido, los euroescépticos, de sacar el 31 de enero a Reino Unido de la Unión Europea. Y segundo, porque estuvo al borde de la muerte precisamente por el coronavirus y tuvo que luego ponerse al frente e implementar unas medidas. Pero analicemos algunos de esos puntos y fechas importantes de Boris Johnson. Recordar que hace 4 años todo comenzó para Boris Johnson. Por supuesto, antes había sido alcalde de Londres y se veía como un futuro primer ministro. Pero hace 4 años, él, sin ser euroescéptico, porque eso es lo que han dicho personas cercanas a él, se puso al frente de la campaña para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y en el fondo, para muchos, repito, analistas y personas cercanas, el cálculo era que él perdía, que la salida del Reino Unido perdía, el famoso voto Leave, pero debilitaba a David Cameron. Y con lo cual David Cameron hubiese tenido que renunciar precisamente a ser el líder del partido y por ende primer ministro. Ese era el cálculo de Boris Johnson. Pero con lo que no contaba era que su campaña iba a ganar ese referéndum y por supuesto David Cameron se retiró, pero Boris Johnson pensaba que en ese momento las cosas eran muy complicadas para ponerse al frente del partido y del país y por eso le dejaron ese chicharrón, como decimos en Colombia, a la señora Theresa May, que finalmente se quemó. Se quemó y entonces Boris Johnson ahí sí vio la oportunidad perfecta para hacerse al cargo más importante de su partido. Recordemos, ganó por 92.153 votos contra 46.656 de Jeremy Hunt, que era su principal opositor. También estuvo ahí Andrea Lacson. Se pone entonces al frente del Partido Conservador. Al día siguiente lo vemos en el número 10 de Downing Street, en un mensaje muy positivo, muy nacionalista, y de esa manera pues inicia entonces su proceso para lograr la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero tenía un problema, no tenía la mayoría suficiente en el Parlamento precisamente para conseguir que se aprobara el proyecto de salida y tenía que unirse al DUP como ya lo había hecho Theresa May, pero él hizo todo lo contrario, se aisló del DUP y no solo eso, fue capaz de sacar a 21 conservadores, a 21 diputados de su partido y perdiendo de esa manera, por supuesto, la mayoría en el Parlamento. Los sacó, los echó, y estamos hablando de personajes como, por ejemplo, el nieto de Winston Churchill y personajes importantes. Estamos hablando de Nicholas Somme, también de Philip Hammond, uno de los pesos pesados del Partido Conservador. Entonces, no le quedaba otra que convocar a elecciones generales en el mes de diciembre. Esto nuevamente con su promesa de conseguir que Reino Unido se saliera de la Unión Europea. Get Brexit done. Esa era su premisa y efectivamente lo consiguió. Arrasó en las elecciones de diciembre y no solamente eso, se hizo con 80 escaños. Así que con 80 escaños, con una mayoría indiscutible, posiblemente podía hacer prácticamente lo que quisiera. Y entonces, primero, logra un acuerdo inédito con la Unión Europea para correr en cierta manera la frontera, es decir, que la frontera no sea desde Irlanda del Norte, sino más allá de Irlanda del Norte. De esta manera, Irlanda del Norte sigue teniendo una relación cercana con la República de Irlanda y, por supuesto, con la Unión Europea. Y el 31 de enero consigue entonces la salida del Reino Unido de la Unión Europea e inicia ese proceso de transición que culminará, por supuesto, el 31 de diciembre de este año. Pero el 23 de marzo se ve obligado a enviarnos a cuarentena ante el aumento del número de fallecimientos y de contagios. Un momento muy importante, uno de los discursos más vistos, si no el más visto de un primer ministro en la historia del Reino Unido. El 23 de marzo anuncia las medidas y 4 días después, solo 4 días después, anuncia que él mismo tiene coronavirus.
está una semana aislado en su casa, pues que es el número 10 de Downing Street, y luego tiene que ser trasladado al Hospital San Tomás, donde estuvo en la unidad de cuidados intensivos. Si bien no estuvo conectado a un ventilador o respirador artificial, su situación fue bastante grave, tuvo que ser monitoreado y afortunadamente porque necesitábamos al líder del país al frente de esta pandemia, pues logró salir con vida. Y yo diría que todo cambió, que se volvió un poquito más flexible y precisamente se aprobaron todos estos paquetes de economía que han beneficiado a los empleados, cerca de 9 millones de personas en el famoso esquema Furlough, que es el esquema de permiso que le ha permitido a muchos estar desde su casa. Luego Rishi Sunak, que es el número 2 del gobierno porque es el ministro de Hacienda y Economía, pues entonces también anunció la ayuda a los empleados independientes. También se mostraron más flexibles en lo que tiene que ver con el crédito universal, que son los beneficios, y se puede decir que este gobierno conservador se ha comportado en esta pandemia como un gobierno socialista, casi como si fuera el Partido Laborista. Así que, por ahora, las cosas van bien. Vamos a ver qué pasa en medio, pues, de estas dificultades. Eso sí, con esa decisión de comenzar a relajar, en cierta manera, las normas y esperar, porque lo ha dicho, que de aquí a diciembre volvamos a cierta normalidad o a la normalidad, cosa que yo en todo caso considero muy difícil y que parece que don Boris Johnson está hablando desde el corazón y no desde la realidad, porque lo cierto es que en octubre o noviembre, según los científicos, se nos viene una nueva ola de esta epidemia y entonces tendrá que buscar la manera, Boris Johnson, de rescatar una economía que ya está muy golpeada y evitar el colapso en este tema financiero, repito, de la economía y de los trabajos de Reino Unido. Así que un año muy interesante el que ha vivido Boris Johnson. Estuvo a punto de morir, pero afortunadamente sigue al frente del cargo más importante del país, Orlando. Qué año el que ha tenido, y dejamos tal vez de un costado el tema personal. Hace apenas 10 semanas nació su hijo y de igual forma el anuncio de su matrimonio el pasado mes de febrero. Uno de los políticos más populares de los Tories en décadas recientes, Juan Carlos, que tuvo altibajos con su imagen, si se tiene en cuenta que cuando anunció el bloqueo, al igual que las medidas que el gobierno estaba adoptando, sin lugar a dudas se subió su popularidad, la cual ha descendido en las últimas semanas. Juan Carlos, gracias por su análisis. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más. Usted está viendo Express News Noticias.